¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos y todas. Un placer para mí nuevamente saludarles en este programa a distancia de educación, específicamente en la unidad cuadricular Factores de Riesgo Eléctrico. Ya hemos adelantado unos cuantos temas y dentro de esos temas quiero hacer un ligero repaso, esta vez por los diferentes conceptos que hemos venido manejando. El primer concepto fue el de carga eléctrica, a la que definimos como la propiedad intrínseca de la materia a nivel de las partículas subatómicas, es decir, las posibilidades de perder o ganar electrones que se van a manifestar mediante las atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas en ellas mismas, ¿no? Es decir, cuando dos cuerpos se acercan, hay unas posibilidades de ganar o perder electrones. El ejemplo más común que hemos usado es cuando uno pasa el brazo frente a la pantalla del televisor y en ese momento la pantalla del televisor va a hacer que muchos electrones que están sobre ella pasen al brazo de la persona a través de los vellos del brazo. Eso hace que la pantalla se cargue positivamente porque ha cedido electrones y que el brazo se cargue negativamente porque ha ganado electrones. Para efectos concretos, uno siente como un corrientazo y directamente jala los brazos, de tensa, se asusta. Pasa a veces cuando se coloca la sábana o un cobertor ya para dormir. En la parte interna se van a ver como chispitas que no son más que contactos eléctricos que están pasando en ese momento. Cuando a veces se toca la manilla de una puerta también va a pasar lo mismo. Bueno, son cargas que están allí y esas cargas se expresan mediante la interacción, pero que también puede ser a través de la vía de atracción y repulsión, no solamente de transferencia, pero porque también puede haber la vía de atracción y repulsión. Bien, hemos dicho entonces que las cargas me van a dar 4 interacciones posibles, es decir, la combinatoria entre polos iguales y polos diferentes, o cargas negativas y cargas positivas. Recuérdense que si tenemos cargas negativas va a ser una repulsión, si tenemos cargas positivas va a haber una repulsión, y si las cargas negativas, por ejemplo, las ponemos a la izquierda y la carga positiva a la derecha, vamos a tener una atracción, y viceversa, carga positiva a la izquierda y carga negativa a la derecha, también va a haber una atracción. Entonces, 2 opciones de atracción, 2 opciones de repulsión. Dijimos que la unidad en la que vamos a medir la carga es el coulomb, se simboliza con la letra C, y que la vamos a definir como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico durante un tiempo de 1 segundo. Ese para el sistema CGS, ¿no? Cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio y se corresponde a la carga de 6,24 trillones de electrones aproximadamente, entonces estamos diciendo que un coulomb equivale a esa cantidad de electrones. Eso dijimos que iba a ser un elemento referencial porque esa cantidad de electrones no se ha calculado, es decir, ese término no se ha calculado. Les comenté anteriormente que la unidad del coulomb es el Sistema Internacional de Unidades, el CGS es el Franklin. Disculpen el salto que tuve allí en ese momento. Asimismo, hablamos del campo eléctrico, que es el modelo que describe la interacción entre los cuerpos y sistemas con propiedades naturales eléctricas, es decir, que matemáticamente también lo podemos describir como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual Q sufrirá los efectos de una fuerza mecánica F, es decir, la ecuación entonces mecánica vendrá dada por la letra F es igual a Q, que es la carga, por E, que es la energía que se va a aplicar en ese instante. Entonces el campo magnético lo definimos como el espacio donde se desarrolla esa interacción de atracciones y de repulsiones, como lo hemos venido llamando, pues. Bueno, los campos magnéticos lo hemos
representado por líneas vectoriales. Sin embargo, como esta es una etapa de resumen, vamos a hablar también de otro concepto que a la vez tiene tres nombres: tensión, voltaje o diferencia de potencial. El voltaje es una magnitud física que impulsa a los electrones y es la fuerza que determina el impulso de los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. Recuérdense que si el circuito está abierto no hay circulación de electrones, y si no hay circulación sencillamente no habrá electricidad. Un conductor puede estar energizado, es un circuito abierto, pero no van a circular los electrones, si eso está allí, y hasta que no se cierre el circuito, no se le dé continuidad, no va a haber circulación factible de esos electrones. La diferencia potencial también la definimos como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Claro, estamos hablando de fuerza, tiene que haber un desplazamiento de esas partículas, ¿no? Y seguimos hablando que las partículas que se van a desplazar son los electrones. Los electrones, que en este caso la tensión es la fuerza que los impulsa. En analogía a la tensión, muchas personas, inclusive ingenieros, usan la palabra amperaje como para representar un término de corriente, pero eso no es así, es un término mal usado, una especie de hipercultismo, y nosotros sencillamente usamos los términos tensión, voltaje, diferencia potencial para la tensión, y los términos de corriente eléctrica o intensidad los abarcaremos más adelante, pero el término amperaje como tal no existe. Seguimos aquí haciendo un ligero repaso. Ya me había adelantado un poco al término de corriente. La corriente es la cantidad, es un flujo, ¿no?, que va a circular por el conductor durante unidad de tiempo, ¿no? Si hablamos de flujo estamos hablando de cantidad y estamos hablando de unidad de tiempo. En este caso esa cantidad equivale a 6,24 trillones de electrones, es decir, una carga de un coulomb durante un segundo. Eso equivale a un amperio o un ampere, también es así llamado, ¿no? La corriente eléctrica la vamos a identificar con dos características de acuerdo a su naturaleza, que es la corriente continua, cuya onda es una línea recta paralela al eje de las abscisas, y la corriente alterna, que es la onda senoidal o cosenoidal, dependiendo de donde hagamos el corte. Generalmente hablamos de la onda senoidal para la corriente eléctrica. Esa onda quiere decir que ella alterna su posición entre la parte positiva del plano cartesiano y la parte negativa de ese plano cartesiano. Entonces, bien interesante su forma de onda. Muchas personas no saben para qué se usan los senos, cosenos. Bueno, aquí ya tienen una aplicación para el análisis de los factores de las corrientes eléctricas cuando las queremos analizar como efectos vectoriales. Aquí también vamos a usar el término en adelante fasor, que equivale a hablar de fase y vector, es decir, es un acople de dos términos allí que estamos usando para estos efectos, ¿no? Bueno, los términos en los que medimos, o los equipos en los que medimos estos parámetros: el voltímetro para medir la tensión, que se mide en voltios, y el amperímetro, que es para medir la corriente, que la vamos a medir en amperios. Dependiendo de la magnitud vamos a trabajar con miliamperios o con kiloamperios, igual que kilovoltios, ¿no? Eso va a suceder. El voltímetro se conecta en paralelo, mientras que el amperímetro se conecta en serie para los circuitos que deseamos medir. Seguimos en este repaso de elementos. Ya hemos hablado entonces de la corriente, su forma, la corriente en continuo directa. La corriente directa se genera en pequeñas fuentes, en fuentes de química como las baterías,
en fotocelda o pequeñas termocuplas a través de la combinación de dos metales sometidos a calor, y la corriente alterna se produce en generadores, ya por el término de corte de las ondas magnéticas que ellas se generan. Pero una vez que yo puedo tener la corriente alterna, la puedo cambiar su forma de onda y convertirla en una tipo corriente continua, y eso es muy usado en los sistemas industriales, aunque ese sistema ha venido siendo sustituido por otros equipos de electrónica. Era un equipo que a través de la conmutación se podía hacer ese cambio. Hoy día también ya se puede hacer con el cambio de corriente directa a corriente alterna. Podemos cambiar la forma de la onda esa lineal a una forma aproximadamente senoidal. Asimismo, la corriente entonces va a tener unas oscilaciones. Esa cantidad de oscilaciones nos va a determinar otro concepto que tiene que ver con la frecuencia. Es decir, la frecuencia eléctrica es el número de oscilaciones o de forma de onda completa que va a hacer la corriente en un periodo de un segundo. Es decir, en el caso venezolano y mayor parte de América, nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz. Es decir, la cantidad de veces que en un segundo ella hace esas oscilaciones. Mientras que en algunos países europeos y asiáticos trabajan con una frecuencia de 50 Hz. También vamos a hablar del periodo, que no es más que el tiempo. El periodo es un tiempo que tarda el fasor en hacer un ciclo completo, es decir, desde que comienza en cero, llega a la cúspide, devuelve bajando a cero, llega a la parte valle de la onda, es decir, la parte más negativa, y después vuelve otra vez a alcanzar el punto cero. Eso lo vamos a conocer como periodo. También el periodo es el inverso de la frecuencia, y se va a hacer en una relación inversa, es decir, si la frecuencia es la letra F y el periodo es la letra T mayúscula, entonces F es igual a 1 sobre T y T es igual a 1 sobre F. Asimismo, entramos entonces a unas consideraciones ya un poco más completa, lo que tiene que ver con la conductividad, la resistividad y la conductancia y resistencia eléctrica. Es decir, son 4 conceptos adicionales para seguir analizando estos conceptos básicos con los que hemos venido trabajando, ¿no? El primer concepto de conductividad es una característica propia de un elemento, de permitir la conducción o el paso de corriente a través de él. La resistividad es una característica propia de cada elemento, de cada metal, particularmente vamos a analizar los metales, que son los conductores. No nos vamos a poner a analizar las maderas o elementos plásticos que no son conductores. Vamos a analizar en todo caso los conductores, porque así como tienen conductividad, también tienen resistividad. ¿Y qué es eso? Bueno, es una característica de ellos para oponerse al paso de la corriente a través de él, ¿no? Mientras que hablar de la conductancia es hablar entonces de la cualidad de permitir entonces el paso de la corriente. Ya no es la característica, es la cualidad, es cuánto puede, ¿no? Mientras que si hablamos de la resistencia eléctrica, estaríamos hablando entonces ya de la característica de oposición al paso de la corriente, ya no una característica intrínseca, no simplemente las condiciones de oposición al paso de la corriente que va a ejercer en este caso un conductor. Y ese conductor va a estar asociado a 3 elementos fundamentales. Uno, la característica de él, es decir, no es lo mismo un conductor de aluminio que un conductor de cobre o de oro, o de sencillamente otra aleación como platino, por ejemplo, que ya no es una aleación sino un metal muy puro.
ya decíamos entonces que ese es un primer elemento que a su vez está asociado a la resistividad. El segundo elemento es la longitud, qué tan largo es el conductor. El tercer elemento que lo compone sería el diámetro de ese conductor, el área del corte transversal. En ese caso, un corte para ese caso sería significativamente, mientras más grueso el conductor, debe pasar más energía eléctrica, más electricidad, y mientras más angosto sea el conductor, más limitado. Es decir, eso está asociado a una fórmula determinada por la resistividad, la longitud y el área. Entonces decimos que la resistencia es igual a la resistividad del conductor por la longitud entre el área. Ok, quiere decir que cada vez que la longitud sea más larga o mayor, sencillamente va a haber más resistencia. Si yo tengo una ciudad que alimentar a distancia de 100 kilómetros u otra con una distancia de 2 kilómetros, evidentemente que va a haber menos resistencia en la ciudad que está más próxima a la fuente generadora, que es la que está a 2 kilómetros. Y si yo tengo un conductor más grueso, como está en el denominador el término A de área, vamos a tener entonces que a mayor área, más facilidades vamos a tener para el paso de la corriente, mientras que a menor área, entonces el resultado, que es la resistencia, va a ser mucho mayor. Entonces, si yo tengo un conductor de un diámetro bastante pequeño, voy a tener mayor resistencia, mientras más grueso sea el conductor, voy a tener menor resistencia. Eso fundamentalmente van a ser los conceptos básicos en este primer resumen. Haremos otro video para hablar entonces posteriormente de lo que es la ley de Ohm y específicamente de los términos de potencia, para cerrar esta primera etapa de lo que son los conceptos generadores que nos traen para empezar a adentrarnos entonces a comprender los fenómenos del riesgo eléctrico ya un poco con más detalle. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estaremos en contacto en un próximo video.